Este video finalmente fue hecho. Al carajo el desafío Reviewer Z y a todos con lo que eso conlleve. No estamos aquí por eso. O bueno, quizás solo un poco. The unrelenting call of the wild courses through my body. The tremble of these fingers cannot be stopped. The real me. The facade of a man crumbles, and my true self awakens with a primal scream. Zoantropes. Criaturas poseedoras de una fuerza animal e intelecto humano. Su existencia ha sido una leyenda desde la aparición de la historia humana. A medida que la tecnología avanza, los genetistas han dominado la habilidad de despertar los bestiales poderes que permanecen dormidos en el genoma humano. La gigantesca y multinacional corporación Tylon secretamente planea obtener grandes ganancias explotando estas habilidades sobrehumanas. Oponiéndose a Tylon está un grupo de zoántropes renegados que luchan por la dignidad de su raza. Una subdivisión de la compañía Hudson Soft produjo una máquina recreativa que tenía como propuesta armar cuadriláteros y polígonos que llevaran el concepto de luchar a entornos y personajes en 3 dimensiones, influenciados por la innovación tecnológica de esa época. Su lanzamiento llegaría en el 97, y su más particular característica, que el jugador transforme al personaje que use en una bestia de cualidades humanoides durante el transcurso de los combates. La considerable buena recepción del juego en recreativas motivó a crear una versión doméstica que se comercializará globalmente. Y allí es cuando la propiedad intelectual pasa a tener el título de Bloody Roar. El eventual porteo exclusivo para la consola de PlayStation generó críticas positivas y las suficientes ganancias para volver a juntar al estudio y programar una expansión del videojuego. El resultado: Bloody Roar 2, The New Breed. esto es el modo de juego que relata sinopsis y historias para cada personaje del videojuego. En este modo, exclusivo para la adaptación de PlayStation, para dar contexto y justificación a los enfrentamientos del videojuego como tal, narran el trasfondo y circunstancias que viven cada personaje desde su punto de vista, aunque realmente no son indispensables para adentrarse a la tónica del videojuego. Desde el primer vistazo que tenemos al videojuego destaca su muy singular premisa y propuesta, tanto narrativa como jugable, que está en explorar el lore de la raza zoántrope, manía en la que el enfermo se cree convertido en un animal. Pues todo. La manera en la que me topé este videojuego se da hace mucho tiempo, cuando tras haber comprado un disco para la PlayStation, el disco propiamente dicho de un juego que ya me cuesta recordar, podría hasta tratarse de cualquier cochinada, dejó de funcionar en menos de una semana. Esto claro podía estar relacionado a que bueno, realmente era una copia pirateada. Así que al poco tiempo mi hermano salió a cambiarlo por otra cosa, y el que más llamó poderosamente su atención terminó siendo este título. Algo quizá un tanto irrelevante, pero que termina encontrando como una curiosidad, es que la carátula de esta copia, claro, a pesar de que es un papel ya maltratado, es de la versión europea del título, mientras que el disco tenía grabada la versión americana, que las diferencias son particularmente estéticas en el menú de juego, y su nombre como tal, donde en estos resalta el énfasis de las bestias que disputarán salvajes combates.
Aunque lograron frustrar exitosamente los malvados planes de Tylon, los zoántropes inconscientemente atrajeron la atención del mundo sobre la existencia de sus sorprendentes habilidades. El temor y la envidia ante los humanos ordinarios llevó al prejuicio y la opresión contra los zoántropes. Ahora perseguidos, los zoántropes buscan la esperanza de una nueva organización, el Frente de Liberación Zoántrope. Los seguidores del Frente de Liberación Zoántrope clamaban luchar por los derechos de la raza zoántrope. A pesar de que no exista un pronunciado margen que defina quiénes son las figuras del mal o del bien en el roster de personajes, se hace un poco claro que el Frente de Liberación Zoántrope se compone de 3 integrantes relevantes: Kenji Ogami, quien hereda el alias de su mentor Bakuryu, Hajime Busushima, como científico y fundador del Frente de Liberación, y su líder, que recibe el seudónimo de Shenlong. Al tener como finalidad controlar mentalmente a más especies que se integran al Frente de Liberación, los personajes se terminarán relacionando por esta organización o por quienes se oponen a ella. Por consiguiente, los principales protagonistas terminarán siendo los mismos zoántropes que se enfrentan unos con otros, quienes no dudarán en pasar a su modo bestia para resolver sus conflictos personales. El plantel de personajes seleccionables, por consiguiente, son diversos zoántropes que terminan envueltos en enfrentarse con otros integrantes de su oprimida raza, y que sus formas de pelear regularmente se intercalan en torno a su forma salvaje. Casos particulares de nuevas inclusiones son como el Yuriko, por ejemplo, quien en el juego original se trataba de una niña que fue víctima de experimentos de la corporación Tylon, y que la convirtieron en una quimera. Pero posteriormente, con el pasar de los 5 años del juego, desarrollará una forma gatuna incompleta, por lo que se le pasa a denominar como una especie de zoántrope como media bestia. Su forma de combatir cobra sentido cuando en su modo historia se narra que tiene como mentor a Long the Tiger, personaje un tanto emblemático en la franquicia al tratarse de una especie de antihéroe del juego anterior, que tras haber cometido crímenes que lo llenan de culpa, decide alejarse de la humanidad, pero secretamente, sin que lo sepa, alguien ha estado usando sus genes para replicar su forma sádica de combatir. Es interesante cómo también el juego renueva personajes de la entrega anterior, pero haciendo un cambio casi completo en la forma de usarlos, nada más con ver su estética y personalidad. Blood and Gore 2 emplea un lavado de cara que mejora todo con respecto a la precuela. Aspecto gráfico, apartado musical y de sonido en general, y la forma muy marcada en cómo se refinan los controles. Jugablemente desde el principio aparenta proponer poca cantidad de golpes, al tener 2 únicos botones iniciales, que son para puñetazos y patadas respectivamente. Pero la combinación entre la ejecución de estos 2 mismos botones acorde al movimiento del jugador realmente puede generar una inmensa variedad de ataques. El movimiento se mantiene lateral, como mirar regularmente enfocado hacia el adversario, pudiendo emplear saltos sobre la coordenada de posición hacia alguna dirección, y hasta desplazamiento en carrera corta o larga, acorde a la trayectoria que recorre el jugador. Como ya mencionamos, el control propone utilizar pocos botones, lo que se traduce en 2 botones iniciales para ataque: puño, patada. En ejecución simultánea, pueden conectar un agarre al adversario, que varía de acuerdo a qué posición es aplicado con respecto al contrincante. Lo interesante está en que dependiendo de la dirección exacta que estemos haciendo con el panel de movimiento, en Blood and Gore 2 el ataque tendrá más de 4 variaciones diferentes, sin contar los comandos especiales o específicos que ejecutan técnicas o agarres especiales, y en donde cada personaje ejecuta cosas diferentes completa o parcialmente.
El juego nos invitará gradualmente con su dificultad desde el modo arcade a hacer muchos más botonazos que desencadenen combos en menor escala, como los más básicos, hasta cosas cada vez más laboriosas. Esto ya será cosa de dominar el personaje que más nos atraiga o nos guste su forma de combatir. Bloody Roar 2 aporta una serie de mejoras considerables a la experiencia vista en la entrega anterior, partiendo por el sutil cambio en la cámara para apreciar la mejoría en los polígonos de los personajes por sobre los escenarios, y ahora pasan a ser más superficiales para no opacar sus diseños, y ahora poco menos cuadrados, son más formas poligonales variadas. Es bastante particular su tratamiento del escenario que adorna las batallas, a diferencia de juegos similares como Tekken, Soul Age, Star Gladiator o hasta el influyente Virtua Fighter, ya que mientras en algunos de estos son cuadriláteros sin bordes que no limitan la posición del jugador casi, Bloody Roar hace cuadriláteros mayormente en sitios de bordes pronunciados, pero que cuentan con barras que limitan la salida de los personajes, y que inclusive pueden ser usados como ventajas en combate. Estéticamente conservan la vibra anime noventera de acción que tenía antes el videojuego original, aunque se inclinaron por darle más tonos oscuros con efectos rojos de luces que generan ese misticismo de ocultar su lado salvaje y que permiten al estilo de arte tener más detalles en pelaje y hacerlos ver mucho más salvajes y violentos. Este último detalle remarcado en los retratos e ilustraciones que dan forma a los personajes en el modo historia. Aunque mi percepción quizás los tiene por costumbre, por tanto jugarlo cuando apenas pulsaba batacazos. El diseño de los vestuarios aquí pasan a ser hasta mucho más simples, pero bastante diferenciables, y más precisos para ilustrar la actitud que cada personaje tiene, término también conocido como carisma. Usando sus excepcionales técnicas de combate como Zoantropes, el Frente de Liberación Zoantrope pretendía aplastar las fuerzas del mundo humano. Sin embargo, el mundo aprendió muy tarde que ese Frente de Liberación realmente era una organización terrorista convencida de la superioridad de los Zoantropes, que adjudicaban un orden mundial por parte de estos. La violencia indiscriminada clamó las vidas de mucha gente inocente. FLZ incluso oprimía a quienes se suponían eran sus hermanos, castigando o secuestrando Zoantropes que se rehusaban a colaborar. A medida que el distanciamiento entre humanos y Zoantropes se estrechaba, el caos total y la destrucción parecía inevitable. Ahora, incluso más que antes, el mundo necesitaba nuevos líderes que traigan unión, confianza y creen una nueva era de paz. A pie de la pantalla, del lado correspondiente al jugador y su barra de vida, toma relevancia una barra de energía que aumentará conforme más golpes usemos o recibamos, siendo que una vez tenga múltiples colores, será indicativo para que podamos pulsar un único botón. Y tendremos pleno acceso al modo bestia del personaje. El modo bestia pasa a ser una expansión en todos los sentidos para el jugador. Es otro botón de ataque básicamente, tratándose de varias mecánicas que ampliarán nuestro aguante y hasta acciones para hacer daño al adversario, ya que habilitará que usemos ese mismo botón para ejecutar más ataques que expandirán el alcance de nuestras combinaciones durante el combate, y que el pequeño residuo de daño que nos queda tras recibir cada golpe se pueda convertir en curación parcial de la barra de vida. La barra Beast será el registro que mantendrá activa la transformación Zoantrope hasta que quede totalmente vacía, ya sea luego de su disminución con los daños del combate, o en un caso más concreto, tras ejecutar mediante un patrón de botones un ataque de desesperación. Este ataque recibe el nombre de Beast Drive y su ejecución varía de acuerdo al personaje del videojuego que estemos usando. Estos son ataques que al ser conectados pasan a cambiar el aspecto visual del escenario parcialmente y conectando una demoledora ejecución de golpes que sonora y visualmente son altamente vistosas, satisfactorias y hasta épicas. Mencionamos que las mismas barras que limitan al jugador para que salga del cuadrilátero son una pieza clave incluso para las combinaciones durante los combates. Pero uno de mis factores favoritos y hasta más gratificantes durante el juego es que mediante la ejecución de un golpe fuerte podemos sacar a nuestro personaje del maldito campo. La apertura musical del videojuego emite un sonido de corte rock grunge que da la vibra de tener lo sucio y lo violento que trata visualmente el juego mientras va mostrando fragmentos de gameplay y de animaciones en video.
A rasgos generales, pese a no tener mal sonido o calidad de audio, a mi parecer no queda como una canción que transmita lo frenético que el juego genera. Tampoco es un tema que se vuelva icónico por su instrumentalización, cosa que varios juegos de la generación, sin necesitar comparar sus sonidos, generan mucha más energía e inclusive se mantienen bastante más longevos. Nothing's gonna stop us, 1998. Por su parte, el arcade original carga mucho más el ánimo del jugador con un desenfreno musical, mucho más acorde y atractivo. En las opciones de juego podemos alternar dos versiones de banda sonora para los combates, la versión creada para el porteo a consolas y la versión de la banda sonora de la máquina arcade original. Se tratan de dos selecciones de música completamente diferentes en tono y ambientación. A la hora de elegir, yo particularmente me inclino por el primero, denominado The New Breed. Quizá pueda ser a la costumbre de ser la preseleccionada en la versión de PlayStation, pero la del arcade transmite energías bastante variadas que se apegan al escenario donde tiene lugar el combate. Y sus sonidos pueden ser más o menos sonidos intrépidos para las peleas, causando que desentone por momentos. Mientras que por su parte la versión de consola vuelve a la banda sonora otro personaje más en las peleas, ya que es el aire rockero desenfrenado de momentos que suena acorde al personaje que estamos enfrentando, priorizando a los animales que están luchando y cómo se acopla su carisma y su estilo musicalmente. Es la música que todo lo que estas peleas de carácter salvaje necesitan. Bloody Roar 2. Los modos de juego se reparten en un menú bastante simple que cuenta como primera opción de modo arcade, modo versus, el anteriormente citado modo historia, modos de supervivencia, personalización de combate, galería y configuración, y el fascinante modo de observación, donde podemos disfrutar de un videojuego para ver cómo la computadora juega sin nosotros. En aspecto de configuración para las peleas, bien nos vemos mucho más limitados del juego anterior, que innova a su manera ángulos de cámara que aprovechan las tres dimensiones del diseño. Por su parte, Bloody Roar 2 agrega modificaciones visuales para las peleas, y una serie de desbloqueables en la galería y para el roster de personajes, desde trajes alternativos, conseguibles luego de superar el modo arcade con un personaje en concreto, y un puñado de personajes secretos. El pasar del tiempo en mi vida desde que me apasionan los videojuegos me hace creer que Bloody Roar 2 realmente es un videojuego con un balance y estética distintas y únicas de entre los juegos de la generación de su lanzamiento. He recalcado bastante cómo abrazan y aprovechan el concepto que proponen y hacen diferente el cómo se maneja y se juega aquí. Tiene este hermoso detalle de que tantos años que he pasado jugando, buscando y viendo sobre él, y que aún así hay bastantes cosas maravillosas, escondidas y complejas que el jugador debe descubrir, que eso le da mucho más peso como juego competitivo y mucha más vida pese al transcurrir de los años de su salida. Uno de los retos más grandes y agradables que tenía durante mi niñez era imitar el cómo mi hermano superaba el arcade sin necesidad de perder combates o utilizar algún continuo. Algo que a mí me pasaba demasiado porque me parecía un tanto difícil manejar el videojuego, pero es bastante grato que cuando superas por primera vez este modo, desbloqueas a quien funge como el jefe final del videojuego, Gadot the Lion, quien realmente es medio frustrante de momentos, pero podemos superarlo fácilmente si dominamos la forma de jugar. Lo que mi hermano siempre veía que lograba tras superar el modo arcade y no perder ninguna vez, nos puede llevar a un enfrentamiento especial, nada más y nada menos que con Shen Long, otro modelo de personaje que conserva el set de movimiento idéntico de Long en Bloody Roar, o bueno, Mr. Riser. La dificultad del modo arcade va escalando en cada combate, de tal modo que las últimas dos peleas pueden ser las más agresivas y hasta difíciles, pero de igual forma que con Gadot, vencer al personaje equivale a que pueda ser usado por el jugador,
formando parte del roster de selección en la versión de PlayStation. He experimentado varios videojuegos de lucha de esa generación de una u otra manera, y con total firmeza creo que Bloody Roar 2 es de las mejores propuestas de esa época para sacar el potencial de las máquinas y del género. Esto debido a esa jugabilidad que hace del competitivo una cosa con cierto grado de complejidad y de un gancho visual fascinante. El trabajo de música, ya sea la versión de arcade o de consola, están bastante bien logradas y elaboradas para darle a las batallas esa vibra violenta que necesitan causar. Y gráficamente, aunque no se trata de vanguardia tecnológica, tiene bastante detalle en sus modelos y en sus polígonos, aunque abandona un poco el cuidado a los detalles minuciosos que tenía la anterior entrega para sus escenarios. Posee una simpleza, pero a la vez una complejidad jugablemente que le da una armonía muy interesante de jugar y hasta de descifrar. Y hablar de lo gratificante que es sacar a tu oponente del campo usando un golpe fuerte. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Es tan potente por sí mismo como lo puede ser el rugido que representa el concepto de los Zoanthropes, su lado salvaje, su nueva raza. ¡No, marico!